Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. He decidido abrir una nueva lista de reproducciones o digamos una nueva sección en este canal llamada Noticias del Mundo porque me parece importante tenerlos como al tanto de pronto noticias especiales que estén conectadas con el mundo mistérico o con cosas muy particulares. Así que vamos a ver si les gusta. Hoy les voy a compartir una noticia que está muy reciente aquí en Italia y que ha significado un descubrimiento muy importante para la arqueología y para la historia de esta gran región, de este país. Se ubica en la región de la Toscana, en una ciudad histórica llamada Siena. Italia entera es un museo. Y Siena no escapa a ello, obviamente. Realizaron unas excavaciones y encontraron unas piscinas. Por la manera en que estaban construidas, en que estaban hechas, se dieron cuenta que eran del siglo IV antes de Cristo. O sea que estamos hablando de un periodo muy antiguo. En general en Europa y sobre todo pues hablo de Italia, que es donde yo vivo y conozco más. Hay una gran fortuna que es hacer hallazgos arqueológicos muy importantes, pero también hay un problema y es que durante el tiempo se han ido realizando estratos históricos que han ido cubriendo lo que está debajo, que es lo más antiguo. Si hablamos de Roma es algo dramático porque cada vez que van a realizar excavaciones, sea para arreglar tuberías o para hacer una línea de metro, tienen que detenerse, tienen que pedir permisos, llamar a arqueólogos especialistas porque se encuentran siempre con galerías, cosas importantes allí y no pueden pasar. Pues bien, aquí también en la región de Toscana hay una ciudad llamada Siena. Igual es una ciudad histórica y hayan tenido muchas dificultades porque los arqueólogos y los historiadores saben muy bien que debajo del centro urbano se encuentran los lugares y las cosas más importantes a nivel arqueológico. Así que no es fácil tener que pedir permisos, tener que excavar en lugares que ya están bastante construidos. Pero por fortuna hay ahorita unos arqueólogos muy jóvenes que tienen su grupo de especialistas y ellos han intuido una zona donde sí pudieron excavar y efectivamente encontraron algo increíble. Aunque ellos sabían que ahí había algo, no se imaginaron jamás lo que encontrarían fuera tan grande. Encontraron unas piscinas que eran los baños termales. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Y dentro de esas piscinas había unas columnas que protegían su interior. Y muy al fondo estaba el agua, había mucho fango. Y entre el agua y el fango encontraron también unos troncos de árbol con unas ramas y en cada rama había unas estatuillas. Poco a poco fueron saliendo todas esas estatuillas. Luego fueron saliendo unas estatuas de casi un tamaño natural, de más de 1 metro de alto. En total son 24 estatuas de bronce. Esto emocionó muchísimo a los investigadores porque además estas estatuas tenían escritos en etrusco. Imagínense eso. Esto confirmaría que la fecha que ellos habían puesto para la desaparición de la lengua etrusca se alargaba aún más y estaban equivocados en la datación porque realmente se extendió mucho más en el tiempo la lengua etrusca en la cultura romana, greco-romana que se había formado en ese lugar. Entonces es bien interesante esto que ellos encontraron y han empezado ya las labores de limpieza. En este momento estamos ya entrando en invierno, por lo cual todas estas búsquedas se han detenido, están en stand-by y van a esperar a un periodo un poco menos frío porque también el lugar
tiene mucha agua, tiene fango, entonces va a ser dificilísimo y se van a dedicar sobre todo a la restauración de lo que ya han encontrado, dejando un momentico ahí detenida la parte de las excavaciones. Así que lo que yo les voy a contar hoy, seguramente habrá que esperar al menos un año para tener más información. No sé si ya se habían enterado de esto, porque pues es una noticia que aquí ha sido un boom, ha sido bastante difusa, pero no sé en sus países donde ustedes se encuentren si ya lo sabían, y pues si no es así, me alegra que lo hayan conocido aquí en mi History Channel. Además de las estatuas, también encontraron muchas monedas de oro, plata y bronce. Algo bien curioso fue que encontraron partes, digamos réplicas de partes del cuerpo. Entre estas había un útero en bronce, que no es muy común. Y resulta que es que en aquella época había la creencia que el agua tenía mucho que ver con la fertilidad. Y es increíble, pero hasta los años, digamos que hasta hace 50 años en Italia existía aún la creencia de que si la mujer tenía problemas de fertilidad, debía ir a los termales porque el agüita caliente le relajaba el útero y tenía más probabilidad de quedar embarazada. Entonces, todas estas creencias han perdurado y se han arraigado mucho aquí en la cultura italiana y en algunas regiones con más fuerza que otras. Y estas partes del cuerpo, ellos se han dado cuenta que las hacían para pedirle a sus dioses, digamos, al dios de sus creencias, que les ayudara con una sanación hacia esa parte específica del cuerpo. Encontraron orejas, encontraron órganos reproductores del hombre, o sea, reproducciones en bronce de partes del cuerpo, pies, manos, según el problema físico que tenía la persona. Ellos ponían esa parte de la estatua o esa reproducción hecha artificialmente para pedirle al Dios que los sanara. Miren lo importante que es el discurso de la proyección, del símbolo y de la estatua como proyección de nosotros, de nuestro cuerpo. Allí, por ejemplo, todos esos objetos eran puestos por personas de familias de alto rango. Entonces estamos hablando no del pueblo en sí, sino de personas con un cierto nivel socioeconómico alto, incluyendo emperadores. Este hallazgo nos confirma la firme creencia en la cultura grecorromana y también en la egipcia y otras muy antiguas respecto a este ritual llamado la teurgia. En la teurgia, el teurgo, quien era que realizaba este tipo de ritual mediante unos gestos que solo él conocía y una lengua que no fuera identificable por los otros que asistían a este ritual, él lograba que esta entidad divina pudiera poseer un objeto inanimado o pudiera poseer temporalmente una persona. Y el objetivo mayor de este tipo de ritual mágico tan poderoso, porque se movían poderes bastante grandes, era la inmortalidad. Es lo que siempre se ha buscado, el ser humano ha buscado siempre, que es la inmortalidad. Y era muy importante el valor del símbolo y de estas lenguas que no eran, digamos, conocidas por los otros para realizar y ponerse en contacto con la divinidad. Ellos alcanzaban unos estados de conciencia altos y sentían que trascendían y que estaban yendo como unos planos mayores. Todo esto era parte del conocimiento mistérico de aquellas personas de esta época, y la teurgia era esto. No sé si ustedes habrán visto algunos afrescos, algunos murales que se ven donde podemos ver que los romanos tenían sus estatuillas en las casas. Todo esto es parte de la teurgia. Para ellos es muy importante comunicar con estas divinidades y representarlas en este objeto. Para ellos el objeto era como el avatar de esa divinidad. Era algo casi vivo, era algo muy importante.
Entonces estas estatuas encontradas allí en este lugar en Siena, pues es como si renacieran porque estuvieron allí dormidas, protegidas de las guerras, de tantas cosas que sucedieron increíblemente y en una gran paz, porque cuando las sacaron a la luz estaban en un estado de conservación increíble. Tal vez el mismo lodo, el mismo agua las protegió y por eso están tan bien conservadas. Y luego de la teurgia está también la taumaturgia. La taumaturgia es esa rama del conocimiento místico, hermético, que enseña a hacer portentos. Está muy conectado con el milagro. Y todo individuo u objeto que pudiera realizar milagros era taumaturgo. Entonces, si pensamos bien en sujetos que realizaban milagros, allí entraría el mismo profeta Jesús, porque él mismo se autodenominó ser de una proveniencia divina. Su naturaleza divina, que él mismo proclamaba y lo proclamaban sus seguidores, lo hace un taumaturgo, además por los milagros que realizaba. Vemos cómo en la cristianidad se fue adoptando la taumaturgia, no sé si a manera consciente o inconsciente, siempre con un poco de problema, porque si nosotros vemos la iglesia siempre ha condenado los actos mágicos y se ha tenido una visión un poco ambigua de esto, porque al mismo tiempo ha aceptado el milagro, pero ha rechazado la magia, que a la larga en la taumaturgia el milagro y la magia son lo mismo. Por ejemplo, esa ambigüedad la vemos cuando Constantino prohibió lo que eran las maldiciones, o sea, de lo que hablamos el otro día en el canal, que eran estas maldiciones para que a alguien le fuera mal y se enfermara, pero aceptaba los actos taumatúrgicos, mágicos, si era para curar y para proteger a las personas de la enfermedad. O sea que ahí hay algo ambiguo. Digamos que aceptaba cuando la magia es para bien y la rechazaba cuando era para mal. Pero si vemos en las doctrinas cristianas, pues siempre se ha tenido como al margen y como señalado como algo prácticamente diabólico quien hace una magia. Y sobre la taumaturgia encontramos historias bien interesantes, como escribió Eusebio, el escritor antiguo, que narraba cuando Máximo de Éfeso fue a encontrarse con la estatua de Hécate. Y Eusebio describe el momento cuando Máximo de Éfeso llega allí, seguramente al templo, a ponerse en contacto con la divinidad Hécate, y la estatua de Hécate ríe y se prenden las antorchas. Eso es lo que describe este escritor antiguo. O sea que para ellos esto era real. Y entonces nacen los himnos, los símbolos, los encantamientos, los amuletos, las recetas mágicas, una serie de cosas que encontramos también en estos hallazgos arqueológicos que se realizan y vamos confirmando que estas personas tenían estas creencias bastante arraigadas, muy fuerte. Y si no fuera por la taumaturgia y la teurgia, sobre todo, no tendríamos hoy día, no encontraríamos estas hermosas estatuas. Y cuando nosotros las vemos, nos preguntamos por qué hacían tantas estatuas. Para ellos eran importantísimas en muchísimos modos. Las estatuas representaban también la perdurabilidad de una persona. De hecho, nosotros hoy vemos el rostro de los césares y de otros, de los emperadores y de personas que existieron en aquella época. Gracias a estas estatuas podemos ver sus rasgos. También lo hacían los egipcios. Ellos también hacían mucho también este culto a las estatuas. Y también nos damos cuenta cómo en la cristianidad se ha adoptado, en la religión católica, se ha adoptado bastante ampliamente esto de las estatuas como una representación de los santos. Y de hecho, lo que son las reliquias, de lo cual también he hablado aquí en el canal en algún video,
Esto de las reliquias viene de allí, porque resulta que todo objeto que hubiera pertenecido a los santos, desde Jesús hasta María y los apóstoles y cualquier otro santo, de ahí en adelante, se han conservado y también partes de su cuerpo son consideradas reliquias. ¿Y por qué se conservan? Porque se les ha atribuido un valor mágico, que es el del milagro. Si eso no es taumaturgia, entonces ¿qué será? Ahí lo estamos viendo claramente, lo que se va heredando. Por eso cuando hablan de religiones paganas, no me gusta, porque aparte de que me parece súper despectivo, me parece súper fuera de la realidad. En realidad todas las religiones, para mí al menos, entran dentro de esa misma esfera. Todas. Yo no excluiría ninguna, porque todas tienen sus símbolos, todas tienen sus rituales, todas tienen su ritual mágico, sus creencias místicas, todo. Se conectan con la divinidad en la que crean de manera mental o mirando la estatua que lo representa. Y miren que en la teurgia y en la taumaturgia se le daba también vida a las estatuas. Ellas se podían animar mediante estos rituales mágicos. Y esto me hace venir a la memoria muchas cosas hoy día. Por ejemplo, hay un museo donde tienen una estatua que no es muy grande como tamaño, una estatua egipcia. La tienen desde hace unos años allí. Y han dicho que se mueve. Les voy a hacer ver el video donde esta estatua está girando. Ahora, los expertos que vieron el video dijeron, puede ser que cuando caminan las personas en el museo, la vibración llega hasta el vidrio y resuena de manera que la estatua va girando. Esto es una explicación bastante lógica, pero yo me pregunto por qué las otras no, solo esta. Bueno, no sé, no he ido a verlo personalmente, tendría que ir a mirar. Pero es curioso y no solo ese video, he visto una serie de videos, aunque pues es difícil darles credibilidad. Pero esto de la estatua que se anima y que toma vida es algo que nos ha acompañado un poco en el imaginario, y el imaginario de dónde viene, pues viene de estas historias que son reales también. Y esa estatua que se anima tiene también, hay un mito muy hermoso que les voy a contar, que es el mito de Pigmalión, que no sé si ustedes lo conozcan, porque Pigmalión era un rey, era el rey de Chipre, y era un rey que era escultor, sabía esculpir. Pigmalión buscaba una mujer, y no era muy exigente, él solo pedía una cosa, solo exigía una cosa, que fuera perfecta. Entonces no era exigente, él solo quería que ella fuera perfecta. Como es lógico y natural, no la encontró. La buscó, me imagino el trabajo que le llevó, y en esa época que no habían redes sociales, imagínense encontrar pues la mujer perfecta no era fácil. Así que él estaba pues bastante triste y decidió no buscar más, decidió no casarse con ninguna de las mujeres que existían a su alrededor. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer una escultura. Él seguramente dijo, pues me la voy a hacer yo, esta mujer perfecta. Así no sea real, pero al menos la voy a ver. Miren que está muy en sintonía con todo lo que hemos hablado de las estatuas. Él la forma, él le da la forma a esta estatua que obviamente esa piel de mármol, lisa, blanca, hermosa, perfecta para sus ojos, no, porque pues para él era perfecta. Y se va a dormir. Y esa noche tiene un sueño. Pigmalión sueña con que esa estatua se reanima, que vive, toma vida. Entonces él se levanta al otro día con el temor de que no fuera verdad, y él toca la estatua y siente como sus dedos la estatua no es rígida, no es dura como el mármol,
más bien parece que cede al toque y se siente suave. Entonces él empieza a mirar que realmente a tocar esta estatua que es blanda como un humano. Y él está maravillado con su creación y con lo que está sucediendo. Y va tocando las venas y siente el pálpito de las venas. Es una cosa pues muy intensa y muy poética también. Y Pigmalión ahora tiene a su estatua viva. Realmente la que le da la vida total a la estatua, que la convierte en mujer, es la diosa Venus, porque ve que Pigmalión realmente lo que ha hecho es perfecto y dice, está bien, te mereces tu mujer perfecta, ahí la tienes, ¿no? Y esa es la historia de Pigmalión, que ahora pues ese mito, como tantos otros mitos, se ha aplicado en la psicología y en se le da muchísimos significados, ¿no? Pero siempre está ese deseo de crear en el hombre, ese deseo de crear y crearse algo ideal, hacerse algo como lo mismo que Pinocho, hacerse el niño que quería Gepetto, pero sin alma, sin vida y sin corazón, pues sigue siendo un objeto vacío. Y miren que la importancia de la estatua es tal que recientemente hemos presenciado también la destrucción de muchísimas estatuas por protestas. Aquí sucedió en Europa, ha sucedido también en varias partes del mundo, porque cuando la gente siente rabia, pues ve las estatuas de los colonizadores o de lo que sea que representen estas personas una ideología, y al destruirla sienten que están destruyendo la memoria también, porque la estatua es memoria. Espero que les haya resultado interesante esta información que les traje hoy. Yo les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel.